Ok, pues muy buenos días otra vez y bienvenidos nuevamente a este tiempo de meditar juntos en la palabra de Dios. Y bueno, entramos en nuestra serie de los dichos del Rey Jesús, que están reflexiones basadas en el Sermón del Monte. Estamos ya entrando a nuestro episodio número 18. Y estamos entrando al capítulo 6 de este Sermón del Monte, que basado en el Evangelio según Mateo. Vamos a meditar hoy en los versículos de Mateo capítulo 6, versículos 2 al 6, y también en Mateo 6 del 18, del 16 al 18. Permítame que... Tengo un problema técnico aquí con la tablet. Y bueno, el tema es advertencias de una religiosidad hipócrita. Ahora, ¿por qué advertencias de una religiosidad hipócrita? Y bueno, a manera de introducción, yo creo que vale la pena que nos adentremos un poquito como tal a la definición o algunas acepciones que tiene lo que es la religión, porque yo creo que lo mencionamos parte de hace 8 días en la reflexión, que muchos se ha escuchado, muchos se ha llegado a decir que el cristianismo, es que el verdadero cristianismo no es religión, o que Cristo no es religión. Se ha llegado a decir eso, pero pues valdría la pena entonces detenernos para tratar de definir, pues, qué es religión. ¿Sí? ¿Qué es religión? Déjame. Entonces, decíamos, religión, dice, se entiende por religión a un sistema de creencias. Religión se entiende como un sistema de creencias, comportamientos y valores culturales, éticos y sociales, a través de los cuales una persona o comunidad se vincula, ahí está la palabra clave, se vincula con lo sagrado y lo trascendente. Repito, ¿qué es religión? Se entiende por religión a un sistema de creencias, comportamientos y valores culturales, éticos y sociales a través de los cuales una persona o comunidad se vincula con lo sagrado y lo trascendente. Etimológicamente se ha propuesto 2 orígenes del término religión. Según una interpretación, religión proviene del latín religio, derivado a su vez del verbo religare, que significa religar, atar, vincular. Entonces, la religión sería así, entonces,
una vinculación o subordinación del ser humano hacia la divinidad. Y no necesariamente estoy hablando del único Dios, del Dios, sino cualquiera sea la creencia que pudiera tener una persona, sea budista, hindú o espiritista o lo que sea, tiene una religión y tiene una vinculación o una subordinación a lo divino. Entonces, otra interpretación sostiene que religión deriva del latín religiosus, que significa escrupuloso. Lo contrario de escrupuloso sería negligence o negligente. Entonces, en este caso, la religión sería el cumplimiento escrupuloso de los deberes del culto. Entonces, la pregunta sería, ¿somos o no somos religiosos? Sí, somos religiosos. ¿Por qué? Porque tenemos prácticas, tenemos ciertos, dijimos, sistema de valores, comportamientos, valores culturales, éticos y sociales. Tan solo el venir o el apartar un tiempo los domingos es parte de la religión. El leer la palabra, el tomar tiempo para la lectura, es parte de la religión. El orar es parte de la religión. El dar es parte de la religión. Y así sucesivamente cada una de las cosas. Entonces, alguien que practica las dádivas, la oración, el ayuno, la alabanza, el estudio sistemático de la Biblia, etcétera, es religioso. Somos religiosos. Así que es una falacia decir que el cristianismo no es religión. Es una falacia. ¿Por qué falacia? Porque no se está razonando en el concepto. No hay un análisis del por qué decir no, simplemente porque no. Entonces, en los versículos que vamos a reflexionar se nos habla que este trío de obligaciones, este trío de obligaciones religiosas expresa en algún grado nuestro deber hacia Dios, hacia los demás y hacia nosotros mismos, que es de lo que vamos a hablar. ¿Por qué? Porque dar limosna es procurar servir a nuestro prójimo, especialmente al necesitado. Orar es buscar la faz de Dios y reconocer nuestra dependencia de Él. Ayunar, es decir, abstenerse de alimentos por razones espirituales, tiene como propósito, al menos en parte, ser una forma de negarse a sí mismo y de disciplinarse. Jesús no pregunta si sus seguidores se comprometerán en estas cosas, sino vamos a ver que asumiendo que lo harán o que lo estaban haciendo, pues eran judíos, eran hombres religiosos que practicaban el ayuno, la oración y las dádivas. Ya lo hacían. Les enseña el por qué y cómo hacerlo. Lo mismo es para nosotros hoy. Entonces debemos poner mucha atención. Entonces, el primer aspecto, la primera práctica religiosa tiene que ver con una dádiva sincera. Dádiva sincera. Versículos 2 al 4 dice de esta manera: por eso, cuando socorras a algún necesitado, no lo pregones a bombo y platillo, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para que la gente los alabe. Les aseguro que esos ya han recibido su recompensa. Cuando socorras a un necesitado, hazlo de modo que ni siquiera tu mano izquierda sepa lo que hace tu derecha. Así tu buena obra quedará oculta y tu Padre, que ve en lo escondido,
te recompensará. ¿Saben? La palabra griega para limosna significa obra de misericordia u obra de piedad. Entonces, ya que nuestro Dios es un Dios misericordioso, como Jesús acababa de hacer hincapié en versículos anteriores, que Él es bueno, benigno para con los ingratos y malos, por ende, dijimos que somos llamados nosotros a ser como el Padre perfecto que Él es. Sean pues perfectos como el Padre Celestial es perfecto. ¿Perfectos en qué? En el amor. Perfectos en reflejar y ser como ese Padre y Dios misericordioso que hace llover sobre justos e injustos. Entonces también, por ende, sus discípulos también tenemos que ser benignos y misericordiosos. Jesús obviamente espera que sus discípulos seamos dadores generosos. Sus palabras, por supuesto, condenan la tacañería egoísta de muchos de nosotros. Sin embargo, no basta la generosidad, no basta el dar. A lo largo del Sermón del Monte, nuestro Señor está interesado en las motivaciones, en los pensamientos ocultos del corazón. ¿Por qué estás dando? ¿Por qué das? ¿Cómo das y por qué das? O sea, ahí está el punto. En su exposición del sexto y séptimo mandamiento, indicó que tanto el asesinato como el adulterio pueden cometerse en nuestros corazones. Que el enojo injustificado es una clase de asesinato que procede del corazón, y la codicia se ve como un tipo de adulterio del corazón. En el asunto de dar, tiene el mismo interés en los pensamientos secretos. La pregunta no se refiere tanto a qué hace la mano si entrega dinero en efectivo o un cheque, sino a qué piensa el corazón mientras la mano hace aquello. Ahí está el punto de reflexión del Señor. Y existen tres posibilidades. O buscamos la alabanza de los hombres, o mantenemos nuestro anonimato, pero calladamente nos felicitamos. O, tercero, estamos deseosos de la aprobación de nuestro Padre Celestial, nada más. Cualquiera de las tres, no hay otra. O buscamos la alabanza de los hombres, o nuestra autofelicitación, o la sonrisa de nuestro Padre Celestial. Un hombre voraz por recibir alabanza de los hombres era el pecado que acosaba a los fariseos y puede estarnos acosando también a nosotros. Dice Juan 5:44, ¿cómo van a creer? Dice, si solo se preocupan de recibir honores los unos de los otros y se interesan por el verdadero honor que viene del Dios único. Jesús estaba acusándoles, diciéndoles, ¿cómo van a creer si solo se preocupan por recibir honores los unos de los otros y no se interesan por el verdadero honor que viene del Dios único? De manera similar también el apóstol Juan en el capítulo 12, versículo 43, comenta que preferían recibir honores de los hombres más que de parte de Dios. Tremendas palabras. O sea, tan insaciable era su apetito de reconocimiento humano que echaban a perder su dádiva y puede también ser el nuestro. Puede ser tan insaciable nuestro apetito de reconocimiento de la gente que echamos a perder lo que damos. Jesús entonces ridiculiza la manera en que ellos lo convertían en una representación pública, ¿no?
Ahora, si los fariseos hicieron esto literalmente algunas veces, o si Jesús estaba pintando una caricatura divertida, es algo que realmente no importa. Dicen, dice, cuando socorras a algún necesitado, dice, no lo pregones a bombo y platillo como lo hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles. O sea, si lo hacían o no lo hacían así, de esa manera, que mandaban casi traer fanfardias y, miren, aquí viene ya para dar el dinero. Si lo hacían o no lo hacían, no importa. En todo caso, estaba reprendiendo nuestra ansiedad ingenua de ser altamente estimado por los hombres. Ese es el punto. Tal como lo dijo Charles Spurgeon. Pararse con una moneda en la mano y una trompeta en la otra es la postura de los hipócritas. De tales personas que agitan el cheque que dan, que se ensanchan su ego cuando los mencionan en la lista de donadores, o incluso se indignan cuando no los mencionan como donadores. Pues yo di y no dijeron nada. ¿Qué es lo que buscan? La alabanza de los hombres. Jesús dice con énfasis, ya tienen su recompensa. Pues era lo que buscabas, pues ya tienes tu recompensa. Entonces así pues los hipócritas que buscan el aplauso lo conseguirán. Pero entonces aparte de eso, aparte de ese aplauso, no tendrán más recompensa. Entonces, el Señor, después de prohibir a sus seguidores que dieran al necesitado con el estilo ostentoso de los fariseos, Jesús nos dice ahora cuál es el estilo cristiano. ¿Cuál es el estilo cristiano? En secreto. Ese es el estilo cristiano, en secreto. Lo expresa mediante otra negativa, diciendo, cuando socorras a un necesitado, dice, hazlo de modo que ni siquiera tu mano izquierda sepa lo que hace tu derecha. La derecha es comúnmente la mano activa, ¿no? Digo, para lo que viera un zurdo. Así pues, Jesús supone que la usaremos para entregar algún donativo. Luego añade que nuestra izquierda no debe mirar. Y para muchos hacen todo hemos sacado de contexto esto. Incluso hay quienes dicen que por eso no le ponen nombre a un sobre. Cuando dan un diezmo o una ofrenda, no le ponen un nombre. Es que dice que no, que tu mano derecha no sé, que tu izquierda no sepa lo que hace tu derecha. Y otra vez, si estás buscando el reconocimiento de los hombres, no importa si le pones o no le pones nombre. Hay quien tiene problema con eso, sigue teniendo problema, pero creo que no hay dificultad en captar el significado del texto. O sea, no solo no debemos contarles a otras personas acerca de nuestra dádiva sincera. Hay un sentido en el cual no lo debemos contar ni siquiera a nosotros mismos. Entonces, si vas a dar, lo vas a dar con un corazón libre, no mezquino. Y lo vas a dar, lo vamos a dar, decía Pablo, no por tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. No debemos ser conscientes de nosotros mismos en nuestro dar, porque la conciencia de nosotros mismos fácilmente degenera en una justicia propia. Decir, ay, qué bueno soy. Así casi, a ver, ¿quién me puede igualar?
A ver, quién más puede dar lo que yo doy? O sea, esa es la tendencia de nuestro corazón. Tan sutil es la pecaminosidad de nuestro corazón que es posible dar pasos deliberados para mantener en secreto ante los hombres nuestro dar y simultáneamente regodearnos de ello en nuestras propias mentes con un espíritu de autosatisfacción. Y ahí está la hipocresía. Y en un acto religioso, tan sencillo que pudiera ser como dar algo, entonces comenzamos a tener una lucha interna. Entonces, para resumir, nuestra dádiva cristiana no debe ser delante de los hombres, es decir, esperando el aplauso para empezar, ¿no? Ni siquiera nuestra dádiva cristiana ni siquiera debe ser delante de nosotros mismos. Nuestra izquierda aplaudiendo la generosidad de la derecha, ¿no? Sino delante de Dios, que ve lo secreto de nuestro corazón y nos recompensa con el descubrimiento de que, como Jesús dijo, más dicha trae el dar que el recibir. Más dicha trae el dar que el recibir. Entonces, esa es la primera práctica y la primera advertencia de llevar una religiosidad hipócrita. Y nuestro dar debe ser una dádiva sincera. Segunda práctica y advertencia tiene que ver con la oración honesta. La oración honesta. Versículos 5 y 6. Versículos 5 y 6. Dice, cuando oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Les aseguro que ya han obtenido toda su recompensa. Pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Así tu Padre, que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Lo que dice de los hipócritas suena bien al principio, ¿no? Ellos aman, ¿qué? El orar. Ellos aman el orar, pero desgraciadamente no es orar lo que ellos aman, ni al Dios al cual supuestamente deberían orar. No, más bien ellos se aman a sí mismos y la oportunidad de ostentación que les da la oración pública. Pues por supuesto que la disciplina de la oración regular es buena. Todo judío devoto oraba al menos 3 veces al día, como lo hacía, vemos el testimonio del profeta Daniel. Y no había nada malo en orar de pie, porque esta era la postura usual de orar entre los judíos, ni estaban necesariamente equivocados al orar en las esquinas de las calles, tanto como en las sinagogas, siempre y cuando su motivación fuera romper la segregación de la religión, es decir, sacar de las 4 paredes de una sinagoga y dar testimonio, ¿no? Llevar su reconocimiento de Dios fuera de los lugares santos a la vida secular de cada día. Si lo hacemos, si al momento de que estamos en un lugar público, un restaurante o en una taquería y vamos a orar, está bien. Digo, porque estamos rompiendo con esa segregación de la religión, llevando ese reconocimiento de Dios fuera de las 4 paredes de nuestra recámara y de nuestro hogar.
Pero Jesús descubrió cuál era la verdadera motivación al ponerse de pie en la sinagoga o estar haciendo esa ostentación en las calles, con las manos levantadas al cielo. Dice, para que todo el mundo los vea. Dice el versículo 1 del capítulo 6. Cuídense, dice, de hacer su justicia delante de los hombres. ¿Para qué? Para ser vistos de ellos, para que todo el mundo los vea. Ahí estaba el asunto. Entonces, tras su piedad, acechaba su orgullo. Lo que realmente deseaban era el aplauso. Y lo consiguieron. Dice la Biblia de Jerusalén, ya recibieron su paga. Ya recibieron su paga. Amados, el fariseísmo religioso aún no ha muerto. Dices, ay, qué bueno, ya esos fariseos eran de lo peor. ¿Qué creen? Que no ha muerto. La acusación de hipocresía se ha lanzado a menudo contra nosotros, los asistentes a la iglesia. Es posible asistir a la iglesia por la misma razón perversamente equivocada que tuvieron los fariseos para ir a la sinagoga. No adorar a Dios, sino ganar una reputación de piedad para nosotros mismos. ¿Han notado de repente que algunos hasta cambian su tono de voz cuando oran? Oh Señor, oh Padre. Y dice, ¿qué le pasó? De estar hablando bien y de repente, oh Señor, y piensa, ¿qué pasó? Luego ya hasta acaba de orar y, bueno, hermanos, como se, a ver, es posible jactarnos de nuestras devociones privadas en la misma forma. Lo que se destaca es la perversidad de toda práctica hipócrita. Dar alabanza a Dios, como dar limosna a los hombres, son actos auténticos por derecho propio. Un motivo encubierto destruye a ambos. Degrada el servicio a Dios y a los hombres en un tipo mezquino de servicio hacia uno mismo. La religión y la caridad se convierten en un despliegue exhibicionista. ¿Cómo podemos fingir que alabamos a Dios cuando en realidad nos interesa que los hombres nos alaben? Entonces, ¿cómo entonces debemos orar los cristianos? Dice el Señor, métete en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está allí a solas contigo. Entonces debemos cerrar la puerta para evitar molestias y distracción, pero también para eludir los ojos inquisitivos de los hombres y encerrarnos con Dios. Nuestro Padre Celestial está ahí con nosotros, esperando darnos la bienvenida. Así como nada destruye la oración más que las miradas de esos espectadores humanos, nada la enriquece más que el sentido de la presencia de Dios. ¿Por qué queremos orar en público? ¿O por qué queremos insistir? Digo, hay algunos hijos que quieren orar a la vista de los padres para que los padres digan, ay, mira, ya está orando, ¿no? ¿A qué horas te vas a poner a orar? O los maridos, las esposas, ¿no? Déjame pongo a orar delante de ella porque que sepa que estoy orando. Pues, es que yo no veo que tú ores.
Que lleves una vida de oración. O sea, ¿qué quiere? O sea, que me ponga a hacer una exhibición. O sea, así, esas miradas de soslayo de espectadores humanos pueden echar a perder una vida de devoción. Así como nada le enriquece más que el sentido de la presencia de Dios. Porque Él no ve solo la apariencia exterior, sino el corazón. Ay, tiene que ser de rodillas. Oye, puede estar de rodillas, pero con un corazón enaltecido. Y el que está postrado en cama, pues no vale la oración porque pues, está acostado. Mira qué cómodo. No. O sea, Dios está viendo más que lo exterior, que sí lo ve, lo conoce, pero ve el corazón. No está viendo Dios solo a quien ora, sino el motivo por el cual está orando. Entonces, la esencia de la oración cristiana es buscar a Dios. ¿Por qué oramos? Y si nos damos cuenta, y de eso lo vamos a ver próxima semana, nos vamos a adentrar un poquito a esas oraciones mecanizadas ya, que en mucho o en poco hemos caído y a lo mejor estamos ya empantanados en unas oraciones mecánicas y no oraciones reflexivas. Detrás de cada oración verdadera se halla la conversación que inicia Dios. Dice el Salmo 27:8, a mi corazón le pides buscar tu rostro y yo, Señor, tu rostro busco. Y lo buscamos para reconocerlo como la persona que es. Dios el Creador, Dios el Señor, Dios el Juez, Dios nuestro Padre Celestial, mediante Jesucristo nuestro Salvador. Deseamos reunirnos con Él en el lugar secreto para postrarnos ante Él en confianza, en amor y en una adoración humilde. Y ahí, en lo secreto, Él alza la luz de su rostro sobre nosotros y nos da de su paz. Refresca nuestra alma, satisface nuestra hambre, apaga nuestra sed. Y sabemos que ya no somos huérfanos porque el Padre nos ha adoptado, ni más hijos pródigos porque hemos sido perdonados, no más perturbados porque Él nos ha vuelto al hogar. Pero en resumen, más que ensimismarse en los mecanismos de lo secreto, necesitamos recordar que el propósito del énfasis de Jesús en la oración secreta u oración privada es purificar nuestras motivaciones al orar. A mí me duele porque lo viví en carne propia luego como padre, decía, y lo he visto con mucha gente, o sea, no solamente en carne propia, con mucha gente que casi a patadas manda al hijo a orar. Digo, ¿y qué con eso? O sea, ¿cuál es el motivo? Cumplir con una actividad religiosa nada más. Pero está fuera la motivación de buscar a Dios. Nuestros motivos por orar están perturbados, están contaminados. Y simplemente oramos porque tengo que orar antes de comer. Pero es algo mecánico. Anda ya, ora para que tragues. Oh.
Entonces mejor no ores. O sea, meter una actividad religiosa o piadosa para luego entrar en un estado humano, carnal, no, algo no cuadra. Entonces, así como debemos ofrendar por amor genuino a Dios, también debemos orar por amor genuino a Dios. Nunca debemos usar ninguno de estos ejercicios como barniz piadoso de nuestro amor megalómano. Repito, nunca debemos usar ninguno de estos ejercicios como barniz piadoso de nuestro propio amor megalómano. Tercero, el ayuno discreto. El ayuno discreto. Versículos 16 al 18 de este capítulo 6. Dice así, cuando ayunen, no anden por allí con cara triste, como hacen los hipócritas, que ponen gesto de lástima para que todos se enteren de que están ayunando. Les aseguro que ya han recibido su recompensa. Tú, por el contrario, cuando quieras ayunar, lávate la cara y perfuma tus cabellos, para que nadie se entere de que ayunas, excepto tu Padre que ve hasta lo más secreto. Y tu Padre que ve hasta lo más secreto, te recompensará. Otra vez, ¿qué es el ayuno? ¿Qué es el ayuno? Rigurosamente hablando, es abstención total de alimento. Su significado puede extenderse legítimamente, no obstante, a permanecer sin alimento parcial o totalmente por periodos más cortos o más largos. Y ahí, por supuesto, viene el nombre de la primera comida del día, desayuno. Estamos rompiendo el ayuno que se guardó durante las X cantidad de horas por las que estuvimos dormidos, ya que entonces interrumpe nuestro ayuno de esa manera. Entonces, no puede haber dudas de que el ayuno de las Escrituras tiene que ver en varias formas con la negación de uno mismo y la autodisciplina. Ese es el objetivo. En primer y más importante lugar, ayunar y humillarnos delante de Dios son virtualmente términos equivalentes, que es lo que vemos a través de la Biblia. Por ejemplo, el Salmo 35:13 o Isaías 58, versículos 3 al 5. Y algunas veces esta fue una expresión de penitencia por el pecado pasado, por los pecados cometidos. Cuando el pueblo estaba profundamente afligido por el pecado y la culpa, ¿qué hacía? Lloraba y ayunaba. Por ejemplo, Nehemías dice que reunió al pueblo en ayuno y cilicio. Y esto después de haber leído la palabra de Dios, después de que leyeron la palabra de Dios y casi dijeron, ¿qué hemos hecho? Hemos pecado contra Dios. Y entonces reunió a todo el pueblo y en ayuno y cilicio, y estando en pie, dice, confesaron sus pecados. Aún los propios y los pasados, por los antepasados, diciendo, ahora entendemos por qué fuimos exiliados 70 años en Babilonia. Y apenas estaban regresando, después de un tiempo de cautiverio, regresaron. Y entonces, estando en pie, confesaron sus pecados. También, por ejemplo, el pueblo de Nínive, arrepentido por la predicación de Jonás, proclamó ayuno y se vistió de cilicio.
Daniel, el profeta Daniel, buscó a Dios en oración y ruego, con ayuno, cilicio y ceniza. Oró al Señor su Dios e hizo confesión de los pecados de su pueblo. Y también vemos, por ejemplo, también a Saulo de Tarso. Después de su conversión, movido a penitencia por su persecución de Cristo, durante 3 días, dice la Escritura, que no comió ni bebió, porque estaba compungido, arrepentido, además de que estaba, al parecer, ciego, ¿no? Hasta que llegó Ananías y oró por él. Entonces, a veces hasta hoy, cuando el pueblo de Dios es convencido de pecado y movido al arrepentimiento, es apropiado como señal de penitencia lamentarse, llorar y ayunar. Así pues, sea por penitencia, sea por oración, sea por autodisciplina o por amor solidario. ¿Y por qué hablo de autodisciplina? Porque son formas que las que si el Señor nos permite tener un dominio propio de un apetito físico, podemos con la ayuda y gracia del Señor en nosotros dominar un apetito carnal, llámese cualquier tipo de pecado, cualquier vicio, e irlo venciendo en el nombre de Jesús. Para eso sirve el ayuno. Y hablo de por amor solidario, ¿por qué? Porque también vemos testimonio en la Biblia que se ayunaba y lo que se, decir, vamos a ayunar, vamos a ayunar nuestro desayuno. Entonces, lo que se iba a comer el desayuno se tomaba y se llevaba a los pobres y menesterosos, decirles, tengan. O sea, nosotros nos abstenemos de comer para que ustedes coman. Entonces, puede ser por un amor solidario. Hay buenas razones bíblicas para ayunar. Cualquiera que fueran nuestras razones, Jesús dio por sentado que el ayuno tendría un lugar en nuestra vida cristiana. Llegó un momento en que lo cuestionaron, dijeron, oye, Señor, ¿por qué tus discípulos no ayunan? Los fariseos ayunan, los discípulos de Juan ayunan, pero vemos que los tuyos no. Y le dijeron, bueno, pues llegará. ¿Cómo pueden estar de luto mientras tienen aquí al novio? Pero un día el novio les será quitado y entonces ayunarán. Entonces, por el momento, en ese momento, mientras Jesús estaba con ellos, no ayunaban. Pero después, cuando ya una vez que Jesús ya no estuvo, entonces vemos testimonios de cómo la iglesia participaba de esta disciplina. Entonces, la preocupación del Señor era, en nuestra dádiva como en nuestro ayuno, que no desviáramos la atención hacia nosotros mismos como los hipócritas. Porque el propósito del ayuno no es hacernos propaganda, sino disciplinarnos. No obtener reputación para nosotros mismos, sino expresar nuestra humildad delante de Dios y nuestro interés por otros que se hallan en necesidad. Si esos propósitos se cumplen, será suficiente recompensa. Entonces, allí la amonestación. Como conclusión, ¿saben? La religión hipócrita es perversa porque es destructiva. La religión hipócrita es perversa porque es destructiva. Hemos visto que orar, ofrendar y ayunar son actividades auténticas por derecho propio. Orar es buscar a Dios. Ofrendar es servir a los demás. Ayunar es autodisciplinarse. Pero el efecto de la hipocresía es destruir la integridad de estas prácticas, convirtiéndolas, cada una de ellas, en una ocasión
para la propia exhibición. ¿Cuál es entonces la causa? Si nosotros pudiéramos aislar esta, podremos también encontrar el remedio. Y aunque uno de los estribillos de este pasaje es delante de la gente para llamar la atención, no son los hombres aquellos a quienes el hipócrita está obsesionado. ¿Saben cuál es la razón o la causa? Nosotros mismos. Ahí está la causa y al identificar la causa podemos saber el remedio. Estamos obsesionados con nosotros mismos. En última instancia, nuestra única razón para querer agradar a los hombres que nos rodean es que podamos agradarnos a nosotros mismos. Aunque nos duela reconocerlo. El remedio entonces es obvio. Tenemos que volvernos tan conscientes de Dios que cesemos de ser conscientes de nosotros. Tenemos que perdernos en la presencia de Dios para olvidarnos de nosotros. Y en esto se concentra Jesús. Quizá pueda decirlo de otra manera. El secreto absoluto es imposible para cualquiera de nosotros. El secreto absoluto es imposible para cualquiera de nosotros. No es posible decir, hacer o pensar todo en ausencia de espectadores, porque aunque ningún ser humano estuviera allí, Dios está allí observándonos. No como una especie de policía celestial, ¿no? ¡Ey! No. Curioseando para sorprendernos, sino como nuestro amado Padre Celestial, que está aún buscando oportunidades de bendecirnos. Así pues, la cuestión es, ¿qué espectador nos importa más? ¿El terrenal o el celestial? ¿Qué espectador nos importa más? ¿Los hombres o Dios? El hipócrita lleva a cabo sus rituales para que los demás los admiren. Y esa palabra, ¿saben? Esa palabra admiración, atención o ser vistos, habla de alguien que está en un teatro ofreciendo una representación. Porque dijimos que la centralidad está en la hipocresía. Su práctica religiosa es un espectáculo público. El cristiano verdadero también es consciente de ser observado, pero para él el auditorio es Dios. Pero ¿por qué un auditorio diferente provoca una actuación diferente? Esta es seguramente la respuesta. Podemos embaucar a un auditorio humano. Ellos pueden caer en la trampa de nuestra actuación. Ay, mira qué bien ora. Uy, mira qué bien predica. Uy, mira qué bien, cuánto da. Uy, mira cómo sirve. Sí, los podemos engañar. Podemos engañarlos y hasta suponer que somos genuinos en nuestra ofrenda, ayuno y oración, cuando solamente estamos actuando. Estamos actuando. Pero no podemos burlarnos de Dios. No podemos engañarlo, porque Dios mira el corazón. Dios sabe cuáles son nuestras motivaciones. Por eso, hacer algo para que sea visto de los hombres degrada la religión cristiana. Mientras que hacerlo para que sea visto por Dios, por lo contrario, lo ennoblece. Así pues,
tenemos que escoger con cuidado a nuestro auditorio. Si preferimos a los espectadores humanos, perderemos nuestra integridad cristiana. Lo mismo sucederá si nos convertimos en nuestro propio auditorio. Como lo dijo el multicitado Bonhoeffer, para no perder domingo sin Bonhoeffer. Pero la situación es idéntica e incluso mucho más grave cuando me convierto a mí mismo en espectador de mi propia oración, cuando oro delante de mí mismo. Incluso en mi aposento puedo organizarme una enorme manifestación. ¿Por qué? Porque estoy orando para agradarme. O sea, quiero escuchar, quiero orar lo que yo quiero escuchar. Quiero orar lo que estoy anhelando. ¿Saben qué peligroso es esto? De modo que tenemos que escoger a Dios como nuestro auditorio. Del mismo modo que Jesús miraba a la gente que depositaba sus ofrendas en el arca del templo. ¿Se acuerdan que de ese pasaje? Dice que estaba Jesús viendo cómo pasaban y depositaban. Dice, y llegó una viuda y dio lo que tenía. Era su todo. Bueno, del mismo modo, Dios nos mira cuando damos. Dios nos mira cuando oramos y ayudamos en secreto. Él está allí en lo secreto. Dios aborrece la hipocresía, pero ama la pureza y sencillez de corazón. O sea, ¿qué pretendemos a veces en nuestras oraciones delante de Dios? Oh, Dios, no, decirle, ¿sabes qué? Estoy harto, estoy cansado, estoy frustrado, o sea, es más, no sé qué decirte. No sé qué decirte. Pero más vale esa pureza y sencillez de corazón. Por eso es que solo cuando estemos conscientes de su presencia, en nuestra ofrenda, nuestra oración y nuestro ayuno serán reales, sinceros, honestos y sin doblez. Quiero cerrar tomando esta porción del Salmo 27:8 que les compartí. Por lo que hemos venido reflexionando tanto la semana pasada como esta. Salmo 27:8. A mi corazón le pides buscar tu rostro, y yo, Señor, tu rostro busco. A mi corazón le pides buscar tu rostro, y yo, Señor, tu rostro busco. Otras versiones dicen, lo dejo, o sea, corro, o sea, lo dejo y voy por ti. Y esa es la actitud que busca el Señor para nosotros. Dejar esa actuación en nuestra forma en que estamos llevando nuestra religiosidad. Somos religiosos, o sea, no nos da miedo decirlo. Sí, somos religiosos. Ya nos dimos cuenta que sí somos, o sea, es parte, no es ningún pecado, pues. El pecado está en si las motivaciones son erróneas. ¿Por qué y cómo lo estoy haciendo? Ahí está el problema. Y en esto, por eso el Señor, tú me estás pidiendo buscar tu rostro, yo, Señor, tu rostro busco, tu rostro buscaré. Eso es lo que más me interesa. Tenerte a ti como mi mayor audiencia y no tener a nadie
no estar buscando agradar a nadie, no estar buscando agradarme a mí mismo, solamente buscar tu rostro. Amén. Oramos. Queremos agradecerte, Dios, este tiempo de reflexión y queremos atender este exhorto, este llamado amoroso, misericordioso, lleno de paciencia y de amor, de buscar tu rostro. Hablas a nuestra alma, pides buscar tu rostro y nosotros, Señor, tu rostro buscaremos. Que tú seas nuestra mayor audiencia, que en lo secreto y aún en lo público podamos tenerte a ti como nuestra mayor audiencia. Guárdanos, Dios, guarda nuestro corazón, guarda nuestra mente, guarda nuestras intenciones y deseos de buscar agradar, hacer las cosas por aparentar, por agradar al hombre y peor, de agradarnos a nosotros mismos. Yo creo, Dios, que mucho del problema, mucho de nuestro pecado personal puede estar ahí, en que estamos haciendo las cosas por agradarnos a nosotros mismos, por aplaudirnos a nosotros mismos, decir, mira, qué bueno eres, qué generoso eres, qué piadoso eres. Mira cuánto has leído la Biblia, mira cuánto has dado, mira cuánto sirves. No, Dios, líbranos de estarnos engañando a nosotros mismos y de estar emitiendo estas actuaciones, porque podemos estar engañando a medio mundo, pero a ti no te podemos engañar, no podemos burlarnos de ti. Perdónanos, Dios, purifica nuestras intenciones, nuestro corazón, que tu Espíritu Santo nos limpie de toda doblez, de todo doble ánimo en nuestros corazones, que podamos estar firmes y constantes buscando tu rostro. Gracias por darnos esta oportunidad maravillosa y, y bendecirnos de esta manera al llevarnos a esta reflexión. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.